Hola y bienvenidos. En este episodio de Convénceme vamos a hablar de un tema súper controversial, pero también súper interesante. Es un tema que a mí me apasiona por diferentes razones. Pero en este episodio de Convénceme vamos a descubrir si de verdad el aborto es tan diabólico como lo dicen los republicanos y los cristianos evangélicos de los Estados Unidos. Y bueno, para empezar quiero decirles que este tema es algo súper importante para mí porque una de las cosas que más detesto yo en esta vida, al igual que muchos de ustedes me imagino, es una mentira. La mentira no solamente te oculta, te engaña, sino que te daña al final. En realidad, la mentira es terrible. Yo creo que es lo peor que puede existir en este mundo. Pero no tanto la mentira como el mentiroso. Y bueno, la mejor manera de destruir una mentira es confrontándolo con la verdad. Y en ese orden de ideas vamos a descubrir qué tan diabólico es el aborto. Y para comenzar, tengo que definir las tres grandes diferencias que creen los demócratas y que creen los republicanos. Aunque hay muchas diferencias que parecen abismales, en realidad solamente son tres que no son tan grandes como nosotros pensamos o como nos hacen creer. Por su parte, los republicanos se consideran pro familia, pro libertad religiosa y pro vida. Por otro lado, lo que los demócratas creen es en la pro igualdad, en la pro igualdad religiosa y en el pro choice. Vamos a ir entendiendo poco a poco y de una por una las diferencias. ¿Por qué los republicanos se declaran pro vida y por qué los demócratas son pro choice? ¿Cuál es la diferencia? Para comenzar, quiero decirles que pro choice en realidad significa que la persona puede decidir entre una y otra cosa. Ese es pro-choice. Podría ser en favor de elección. Y pro-vida significa que no hay elección. Tiene que ser a favor de la vida. Los republicanos exigen, enseñan y piden que se enseñe que el matrimonio es solamente como Dios lo estableció: un hombre, una mujer y los hijos. Es decir, en otras palabras, que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. Y los republicanos dicen que los demócratas quieren destruir la familia de acuerdo a lo que estableció Dios. Pero en realidad, ¿los demócratas quieren destruir la familia y están en favor del matrimonio gay? En realidad no. Lo que sucede es que los demócratas lo que quieren es que haya igualdad. Que tus derechos sean los derechos de los demás. Yo en lo particular pienso, yo me casé con una mujer porque así lo decidí yo. Pero la verdad es que a mí no me importa si tú te quieres casar con una persona de tu mismo sexo, con un perro, con un gato o con un chivo. En realidad esa es tu decisión. Creo que aquí lo importante es que, como dice la Constitución, nosotros busquemos nuestra felicidad. Y si tu felicidad te la va a dar un perro, un gato o una persona de tu mismo sexo, eso es tu decisión, no la mía. Y yo no tengo por qué meterme en tus decisiones. Así es como yo lo veo. Ahora, ¿por qué el que se quiere casar con un hombre y con una mujer te tiene que decir cómo tienes que tú casarte? En realidad, la idea de esto es ser felices. Y si, por ejemplo, tú vas a ser feliz con tu gato o con tu perro, pues qué padre. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo veo muchos matrimonios heterosexuales que después de muchos años se dan cuenta que no son felices y terminan divorciándose y terminan casándose 3, 4, 5 veces. Entonces, en realidad, yo no te puedo decir que ese es el matrimonio perfecto. Ahora, si vemos la homosexualidad desde un punto de vista bíblico, nos vamos a dar cuenta que la homosexualidad ha existido siempre, a través de la historia, y en la misma Biblia se menciona. Es más, la Biblia dice que los homosexuales, que antes eran conocidos como eunucos, eran quienes cuidaban a las doncellas en los reinos o en los castillos o en el palacio del rey. Eran aquellos amanerados o gays que eran quienes cuidaban a las doncellas, obviamente por protección de las doncellas. Y la Biblia dice que unos nacieron eunucos y otros se hicieron eunucos. Entonces a mí me deja claro que el ser homosexual, igual si naciste así o si tú te hiciste así, es tu elección. La mayoría de los republicanos dicen, ok, está bien, yo respeto que ellos sean gays, lo que no soporto es que nos forcen a que nosotros aceptemos su manera de ser. Y yo lo que pienso en lo personal es que en realidad ellos siempre han hecho lo suyo.
Lo único es que cuando tú empiezas a presionarlos de manera que no lo hagan o que dejen de hacerlo, es cuando ellos se rebelan y entonces sale peor el remedio que la enfermedad. Es por eso que ellos han crecido en sus demandas y han avanzado en sus movimientos. ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo es defenderse de los ataques de los heterosexuales. Y en verdad, los demócratas lo único que están peleando es los derechos individuales. Si yo como heterosexual tengo derechos, bueno, los homosexuales como seres humanos también tienen sus derechos. Eso es lo único que pelean los demócratas en cuanto a este punto. En el segundo punto, los republicanos pelean la libertad religiosa. Ellos hablan que en la Constitución tenemos la libertad de culto o la libertad de expresar nuestra religión de alguna manera. Pero lo que ellos no se dan cuenta es que como cristianos evangélicos blancos, ellos declaran que los Estados Unidos es una nación evangélica cristiana. Entonces ellos piensan que tienen el derecho de llevar sus cultos con libertad, pero no es lo mismo cuando se trata de otras religiones. Hablando, por ejemplo, de los musulmanes, de los hinduistas, incluso de los judíos. Ellos piensan que solamente la religión cristiana evangélica es quien tiene el derecho de la libertad religiosa, cuando en realidad no. Otra vez, los demócratas lo único que piden es que si hay una libertad de religión, que sea una libertad justa, que para todos sea lo mismo. Una de las cuestiones de las que la Iglesia Cristiana Evangélica no se ha dado cuenta de sus consecuencias es que cuando ellos exigen estas demandas de que ellos necesitan que la religión se maneja con libertad, en donde el gobierno no intervenga, obviamente para poder incrementar sus ingresos, obviamente para poder tener estas riquezas sin que el gobierno se intervenga, para que el gobierno no venga y los audite, que el IRS no venga y les haga auditorías. Ellos están peleando por ser una institución independiente del gobierno y que sea intocable, con el formato de 501c3, como ya lo habíamos hablado en otros programas. Pero lo que la iglesia ha propiciado con estas demandas al gobierno ha sido que una de las iglesias que se ha expandido y ha crecido más, particularmente en el periodo de gobierno del expresidente Donald Trump, ha sido la iglesia satánica. Y esto es real. La iglesia satánica, cuando se entera de que la iglesia cristiana exige estas demandas, la iglesia satánica pensó, bueno, nosotros también somos una iglesia, somos una institución y tenemos los mismos derechos. Ahora, el tercer punto, que es el más controversial de todos, que es el que ha producido guerras, peleas y divisiones grandísimas en este país, ha sido el del aborto. Los republicanos consideran que ellos son pro vida. Y como lo mencioné, los demócratas son pro-choice o pro-elección. ¿Qué significa todo esto en realidad? Bueno, los republicanos dicen que aquellos que practican el aborto debería ser ilegal y debería ser penado. No solamente para quienes lo practican, sino para quienes los ejecutan. Estoy hablando no solamente de la muchacha que quiere que le hagan un aborto, sino las enfermeras, doctores y administrativos de las clínicas de aborto, que todos ellos sean sancionados de alguna manera. En muchos casos con penas muy muy grandes, y esto en particular en los estados en donde no está permitido el aborto. Ahora, ¿qué es lo que dicen los demócratas al respecto? Bueno, los demócratas no es que apoyan el aborto, no es que matan a los bebés, no es que no les importan los bebés. Esa es una de las mentiras más grandes y más espantosas que los republicanos han usado para ganar adeptos. Y otra vez, es una mentira asquerosa y terrible. ¿Por qué? Porque si tú entiendes en realidad los derechos que reclaman los demócratas, simplemente es que no están de acuerdo con el aborto. Lo único que los demócratas piden es que haya las 3 excepciones en el aborto. La primera es que es cuando es bajo una violación. El segundo, cuando es un incesto. Y el tercero, cuando la mamá está en peligro de muerte, cuando el bebé viene mal o tiene una circunstancia médica. Yo creo que la mujer tendría el derecho de decidir si quiere abortar o no cuando está en peligro su vida. Una de las cosas más absurdas que yo he escuchado en mi vida es que el expresidente Donald Trump diga que los demócratas quieren llevar el aborto hasta el 8º, el 9º mes y aún después de que el bebé nace, quieren abortar. Democrats are also pushing extreme late-term abortion. Allowing children to be ripped from their mother's womb right up until the moment of birth. What's that all about?
So in Virginia, the governor stated that he would even allow a newborn baby to come out into the world and wrap the baby and make the baby comfortable and then talk to the mother and talk to the father and then execute the baby. Execute the baby. La verdad es que a mí me da risa porque una vez que el bebé nace ya no es un aborto, ya es un asesinato, por favor. O sea, cualquiera de nosotros lo entiende, pero no sé en su cabeza cómo lo ve él. Lo que pasa es que él lleva las cosas a un extremo tan exagerado que quiere decir que hasta después de los 9 meses consideran el aborto. Y son las mentiras que él usa, ¿sabe? Y no solamente Donald Trump, sino los republicanos que han hecho todas estas mentiras para espantar a la gente. Yo te pregunto, y me encantaría que lo dejaras en los mensajes, si tú conoces a alguien o si tú como mujer estarías dispuesta a hablar del aborto en el 8º mes o aún en el 9º mes. Yo me imagino a una mujer ya así gordita, ya casi a punto de dar a luz y decirle a alguien, ay, es que quiero abortar. O sea, se me hace demasiado absurdo. No creo yo que no solamente en los Estados Unidos, sino en ninguna parte del mundo, una mujer teniendo 8 meses o 9 meses de embarazo quisiera abortar, a menos que fuera una decisión médica. Bueno, y eso es lo importante, porque los republicanos dicen que aun cuando haya una emergencia médica, si abortan sería ilegal. Eso es lo peligroso. Y eso es lo que ha pasado con muchas mujeres, que cuando están embarazadas y por alguna circunstancia médica no pueden tener al bebé y quieren hacerse un legrado, la ley no se los permite en algunos de los estados. Y eso es por eso que las mujeres tienen que viajar de un estado a otro estado. Y en el proceso y a lo mejor en la espera se pueden morir. No solamente ellas, sino el bebé también. Pero ahora te preguntas tú, ¿cómo es que los republicanos pueden usar estas mentiras para engañar a la gente o decir este tipo de mentiras? Y pues es muy obvio que obviamente lo hacen para ganar adeptos, para ganar votos. ¿Qué piensas tú? Y esto es una pregunta muy simple. ¿Qué piensas tú que la tercera parte de las personas que están registradas para votar son republicanos? Pero el 70% de las personas que están registradas para votar son demócratas. ¿Cómo es que el Partido Republicano gana de un 30 a un 70%? Bueno, existe lo que se le llama la opresión del voto. Y esa opresión del voto, pues obviamente hacen que generalmente los demócratas se les considera el partido de los pobres, la gente marginada, la gente que no tiene vehículo, la gente que no tiene transporte. Entonces, en las zonas conurbadas se les prohíbe o se les evita el acceso directo a las votaciones, a las cajas de votaciones. Entonces eliminan esas cajas de votaciones y hacen que la gente pobre, la gente humilde, sea mucho más difícil desplazarse a un lugar donde hay votación. Ese es un ejemplo de la opresión del voto. Ahora, la otra es que, por ejemplo, una persona que ha cometido una felonía no tiene derecho de votar. Por eso es que en muchas ocasiones a los afroamericanos se les busca cualquier pretexto para levantarles un acta o ponerlos en la cárcel, porque de esa manera van eliminando los votos de los afroamericanos. Esa es otra manera de opresión del voto. En este sentido te quiero decir que los republicanos usan cualquier manera, cualquier técnica para oprimir el voto. Y de alguna manera van a decir cualquier mentira para evitar que la gente vote por los demócratas. ¿Por qué? Porque los demócratas matan niños. Los demócratas están en favor del aborto. Los demócratas están a favor de las comunidades gay. Están a favor de todas estas atrocidades. No están a favor de que les quiten sus Biblias, de que les quiten sus armas, de que les cierren sus templos, de que los engañan, y son puras mentiras que cualquier político republicano usan. Y digamos que para entender esto tenemos que hacer un poco de historia. En 1933, en Europa, para ser precisos en Alemania, llega al poder uno de los dictadores más despreciables de la historia de la humanidad. Su nombre era Adolfo Hitler. Ahora esto es súper interesante y súper importante, porque quiero enseñarte cómo Adolfo Hitler, que era un demente y un narcisista, llegó al poder tan rápido. Dijo muchas mentiras y engañaba a la gente con una idea en la mente que te va a sonar familiar, pero su idea de campaña, o su lema de campaña, quiero decir, era: hagamos Alemania grande otra vez.
Cuando Adolfo Hitler dijo hagamos a Alemania grande otra vez, esa es una manera muy fácil de poder identificar a un narcisista. Y te lo explico de esta manera. Cuando en un matrimonio el hombre golpea a su mujer, la oprime, no le da dinero, la maltrata, no la deja salir y le dice nadie te va a querer como yo te quiero y yo soy el único que te puede mantener y yo soy el único que te puede aguantar, ese es un narcisista. En una familia, en un trabajo podría ser el jefe que te dice no sirves para nada, pero si te corro nadie te va a dar trabajo, no podrás llegar a ningún lado, no podrás hacer nada, este es el único trabajo en el que vas a poder avanzar y yo soy el único que te puede ayudar. De esa manera, cuando un presidente o un candidato habla de que el país está en las ruinas, el país está derribándose, el país está a punto de la quiebra, vivimos en un país terrible, vivimos en una situación espantosa, pero yo soy el único que puede salvarlos, yo soy el único que puede sacar a este adelante. Bueno, Adolfo Hitler era un narcisista y él hablaba de que él quería hacer a Alemania grande otra vez. Ahora esto es lo más interesante e increíble de este asunto. ¿Cómo es que Adolfo Hitler quería hacer a Alemania grande otra vez? Su idea era tener a un pueblo perfecto, a una comunidad perfecta de alemanes. ¿Y perfecto a qué me refiero? Bueno, a que los quería rubios, de ojos azules, altos y muy blancos. Entre más blancos mejor. Entonces, para lograr este objetivo, Hitler contrató a científicos y médicos para que empezaran a hacer experimentos con los niños. Empezaron a mutar a los niños para poder crear estos seres perfectos, los cuales, por supuesto, no funcionaron. Los alemanes empezaron a matar a los niños que para ellos eran defectuosos, no solamente defectos mentales, sino físicos, que tenían poliomielitis o que no tenían un bracito o una piernita. Los iban eliminando. Pero no se quedó ahí, sino que después de eliminar a los niños defectuosos para ellos, empezaron a eliminar a la gente que estaba en los manicomios, la gente que estaba enferma mentalmente, los empezaron a eliminar. Después de ahí continuaron con los homosexuales, empezaron a matar a todos los homosexuales y continuaron al final con los judíos. ¿Por qué? Porque para ellos era una plaga y no era en el prototipo del hombre perfecto o del ciudadano perfecto como Hitler los quería. Pero los Estados Unidos, cuando descubrieron las atrocidades que Alemania estaba haciendo, ya la guerra iniciada en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos no quería intervenir en esa guerra y no se quería involucrar por una sola razón. La mayoría de los americanos blancos decían que no querían involucrarse en esa guerra porque decían, nosotros queremos America First. Querían que los Estados Unidos fuera primero. Entonces ellos no se querían involucrar en esa guerra. Cuando en realidad lo que estaban haciendo los evangélicos cristianos blancos en los Estados Unidos era en una manera apoyar lo que Hitler estaba haciendo, porque era lo que ellos quisieran hacer en los Estados Unidos igualmente. Lo habían intentado desde hace mucho tiempo. Pero no fue sino hasta 1942 cuando los japoneses bombardearon la base militar de los Estados Unidos en Pearl Harbor, en Hawái. Fue cuando esto despertó a los Estados Unidos e intervino ahora sí en la Segunda Guerra Mundial. Se unió a los aliados y finalmente le ganaron la guerra a Hitler. Pero hay algo muy curioso, porque cuando la guerra estaba sucediendo en Alemania y la mayoría de los muchachos o soldados americanos se habían ido a la Segunda Guerra Mundial, eran obreros, eran trabajadores obreros de las fábricas. En ese momento, las fábricas de carros o de tractores, muebles de línea blanca, refrigeradores, lavadoras y todos esos aparatos, se quedaron vacías las fábricas y pararon su producción por el momento, pero después se volvieron a reactivar esas mismas fábricas, pero ahora con las mujeres americanas, esposas de los hombres que se habían ido a la guerra, y estas mujeres americanas fueron a las fábricas no para seguir fabricando lo que estaban fabricando, sino para fabricar instrumentos de guerra y municiones para la guerra que ellos necesitaban. En 1945, cuando la guerra termina, los soldados americanos regresan y hacen una gran fiesta. Esto para mí es muy curioso porque ahí es en donde se da el baby boomer.
Baby Boomer significa que después de que los soldados americanos regresan a los Estados Unidos, se dio el nacimiento de la mayor cantidad de bebés en la historia en los Estados Unidos. Y pues obviamente, ¿verdad? Los esposos venían muy deseosos de ver a sus esposas, y de ahí que la mayoría de los soldados embarazaron a sus esposas, y de ahí nació el Baby Boomer. Fue un brotar de bebés por todos los Estados Unidos después de ese acontecimiento. Una vez que ya terminaron estas fiestas, todos estos soldados que eran obreros regresaron a sus labores cotidianas. Sin embargo, fue cuando las mujeres dijeron: nosotros ya no queremos regresarnos a la casa a cuidar a niños y a hacer frijoles. Nosotros queremos trabajar. Y fue cuando en ese tiempo, en el 1945, comienza ligeramente el movimiento de la liberación femenina. Este movimiento de la liberación femenina empezó a crecer y a tomar fuerza porque las mujeres empezaron a ganar su dinero, empezaron a trabajar y empezaron a ganar su dinero. Entonces, cuando ellas se dieron cuenta del poder adquisitivo que podían generar, ya no quisieron regresar a sus casas. Entonces, lo que hicieron fue empezar a demandar trabajos y empezaron a demandar igualdad laboral, y empezaron a pedir que se les tomara en cuenta para los trabajos que los hombres hacían, y esto fue expandiendo los derechos de las mujeres en los Estados Unidos. Esto propició que de la liberación femenina se fue a un libertinaje femenino, de tal manera que en los años 60 se da el movimiento conocido como el movimiento hippie. ¿Qué era el movimiento hippie? Bueno, era un movimiento de jóvenes de esa época que se empezaron a liberar y empezaron a decir no a la guerra, sí a la paz. De hecho, su lema era amor y paz, y este era el símbolo que hacían, amor y paz. Y era cuando los jóvenes se subían en las famosísimas combis, las pintarrujeaban, se quedaban en los parques, iban a los conciertos, todo el mundo se drogaba con marihuana, era súper clásico. Y las mujeres, en una manera de liberación, de mostrar de esa liberación femenina, fue que se quitaron el sostén o el brasier. Las mujeres andaban topless, como se les dice aquí en los Estados Unidos. Y esa era una manera de poder enseñar que la mujer era liberal y que ya no estaba en la esclavitud que era antes. En esa época, a finales de los 60, a principios de los 70, una muchachita llamada Norma McCorvey. Esta muchachita era una jovencita de 19 años que cuando nació en una época difícil, en la época de los hippies, y su mamá era una mujer soltera, era una madre soltera que era prostituta y que era alcohólica. Así fue como esta niña creció dentro de ese ambiente, y pues obviamente era de esperarse que cuando ella creciera a los 16 años también era una prostituta y también era alcohólica, pero ya en este caso era drogadicta también. Entonces fue cuando a los 16 años se casa con un hombre que no solamente la golpea, la maltrata y le da una vida terrible. Le embaraza en 2 ocasiones y después se separan, se divorcian. Ya cuando esta niña a los 19 años, entre 19 y 20 años, ya cuando ella se da cuenta de que está embarazada por tercera vez de otra bebé, ella quiere tomar la decisión de abortar. Ella piensa en sí: no creo que sea bueno para mí tener esta bebé y darle la vida que yo tuve cuando mi mamá me tuvo a mí. Entonces, para mí era una decisión inteligente lo que ella estaba pensando. Sin embargo, en ese momento existía la ley del aborto en Texas. Ella no podía abortar en el estado de Texas. Entonces ella pensó irse a California, que era uno de los estados en donde sí se podía hacer el aborto legalmente, pero en realidad su situación financiera no se lo permitía. Y como era un tema delicado en Texas, ningún abogado quería llevarle el asunto. Fue entonces cuando una abogada jovencita recién egresada de la escuela de Derecho le ayudó a llevar su caso. Ese caso lo llevaron a la corte en Dallas, en donde Norma McCorvey se puso el alias de Jane Roe. Ese era su nombre no real, pero lo pusieron como un alias que aquí en los Estados Unidos es permitido. Y el District Attorney de esa época en Dallas, su nombre era Henry Wade. Finalmente, la Corte Estatal en Dallas decidió que Jane Roe tenía el derecho de decidir sobre su cuerpo y que sí podía hacerse el aborto en Texas. La ley del aborto en Texas era inconstitucional. Entonces el District Attorney se enojó y llevó ese caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y no fue sino hasta 1973 cuando la Suprema Corte decide que efectivamente Jane Roe tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo y poderse practicar el aborto. Ahí nace la famosísima ley Roe v. Wade, que quiere decir el caso Jane Roe
contra o versus Henry Wade. Esta ley fue la que el expresidente Donald Trump revirtió con sus amigos, los jueces que él mismo puso para revertir esta ley que había permanecido durante más de 50 años. Y es por eso que el presidente Donald Trump le dice a la iglesia: yo fui quien revirtió esa ley, yo fui el único que pudo revertir esa ley. Ahora, vamos a ponernos a analizar por qué para los cristianos evangélicos era tan importante que se revirtiera esa ley y por qué les afectaba tanto a ellos. Solamente quiero hacer una pausa y decirles que en uno de nuestros episodios yo les enseñaba cómo Donald Trump hizo una coalición con la iglesia cristiana, y esta coalición la hizo con un pastor llamado Jerry Falwell, que era el presidente de la Liberty University, que es una de las organizaciones cristianas que abrazan a más de 70,000 iglesias en los Estados Unidos. Bueno, curiosamente en 1980, un pastor llamado Jerry Falwell Sr., que era el papá de Jerry Falwell Jr., que fue quien hizo el acuerdo con Donald Trump, en ese entonces el padre fue el que inició el movimiento Somos una mayoría moral. Y este pastor fue quien se acercó al entonces candidato presidencial Ronald Reagan, el republicano Ronald Reagan, e hizo exactamente la misma coalición. Pero ahora, en ese tiempo, ¿cómo iban a hacer los cristianos evangélicos para movilizar el voto para que votaran por Ronald Reagan? Bueno, esto es lo curioso. Como les comenté, en 1973 la Suprema Corte de Justicia declaró que el aborto era legal en todos los estados porque era anticonstitucional decir que una mujer no tenía derecho sobre su cuerpo. Y los únicos que se levantaron a protestar en ese año 1973 fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica juntó muchísima gente y las calles se llenaron de protestas en contra de la ley que se había tomado en 1973. Entonces este pastor Jerry Falwell Sr. se dio cuenta que movilizar a las iglesias con ese objetivo iba a ser mucho más fácil poder ganar el voto republicano. Esto es lo curioso. ¿Por qué antes de 1980 nunca habían hablado del aborto? ¿Por qué? Porque en realidad no les interesaba, no lo veían como una herramienta. Fue por eso que Jerry Falwell usó esto como una herramienta para movilizar a la iglesia y votar por Ronald Reagan. ¿Cómo? Diciendo que los demócratas mataban a los niños. Eso en realidad era todo el asunto. Por eso es que cuando a mí me dicen que los republicanos son pro vida, la verdad, a mí me da risa. A mí me da risa porque si de verdad los republicanos son pro vida, ¿por qué Donald Trump durante su presidencia separó a las familias en la frontera, quitándoles a los niños chiquitos y dejándolos a los padres atrás en jaulas? ¿Cómo Donald Trump va a ser pro vida cuando por su negligencia y diciendo que el COVID se iba a desaparecer milagrosamente porque los pastores estaban orando para que desapareciera el COVID y ninguna iglesia usó los cubrebocas ni se vacunaron porque dijeron que esto era algo diabólico? Y entonces ellos permitieron que murieran más de 1 millón de personas. Sus mismos miembros de las iglesias estaban muriendo y ni así aceptaron ponerse ni el cubrebocas ni aceptaron usar la vacuna. Y solamente quiero recordarles que todo lo que yo les digo y todo lo que les hablo lo escribí en un libro que se llama Redención. Y en ese libro no solamente les doy la historia de lo que estoy hablando, sino también les doy las fuentes de donde saqué toda la información para poder escribir este libro. Entonces, no me digan que los republicanos y cristianos evangélicos son pro vida, cuando de verdad no les importa la vida de nadie. A los republicanos lo único que les interesa es llegar al poder y mantenerse en el poder. Y si tú crees que lo que te digo es exagerado o que es mentira, y tú tienes evidencias para comprobar que lo que te estoy diciendo no es verdad, mándame las evidencias, mándame un mensaje y demuéstramelo, compruébalo y convénceme de lo contrario. Nos vemos a la próxima.